del Señor, muchas gracias. Hola, Señor. ¿cómo están todos? Gracias, Señor. Es nuestro deseo y el del Señor que en esta mañana se encuentren maravillosamente bien. Una vez más, el Señor nos permite esta oportunidad de podernos conectar por este medio a compartir la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos llamó, a compartir lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha ministrado, cómo nos va enseñando el Señor y nos va guiando en esta vida cristiana, en esta vida que queremos conocer cada día más, ¿verdad? Gracias, a la cual Señor. Dios nos ha llamado. Gracias. Así que en esta mañana los bendecimos a todos, absolutamente Amén, a amén, todos. amén. Cualquiera sea el momento en que tú mires esta enseñanza de la Así palabra, recibirás bendición. Gloria a Él. Nuestro deseo es que seas bendecido con toda bendición espiritual Así en los es. lugares celestes, en Cristo la palabra. Así es. Cristo es la palabra. Así que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Es un personaje, no es un logos. Así es. Gloria Es a un Dios. personaje. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Así que prepara tu Biblia, prepara tu ambiente para que puedas recibir en el próximo tiempo la enseñanza de la palabra. Bendecidos todos. Bendecidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de algo, de una palabra que Dios está trayendo a nuestro corazón para que investiguemos sobre ella y veamos la gloria que hay en la persecución. Todos los hijos de Dios y todos los que aman a Dios y todos los que persiguen entrar a conocer el reino, entrar a conocer ese reino que ya fue traído aquí, cuando Jesús unió los cielos y la tierra. Ese reino está dispuesto para todos los hijos de Dios y para todos los que quieran conocerlo más y entrar a las profundidades. Pero para entrar a las profundidades de Dios, en el reino de Dios, nosotros tenemos que ser purificados de muchas cosas a nuestra carne, o sea, morir a nuestra carne, a nuestro ego, para poder entrar a participar de las cosas del reino. Y para eso, para llegar a morir a nosotros mismos, tenemos que pasar. Es necesario que pasemos por persecución. Es una de las herramientas fuertes que Dios utiliza para poder limpiarnos de todo nuestro egocentrismo, nuestra carnalidad, nuestras malas mañas y todas nuestras cosas que no sirven y no pueden entrar al reino. Porque la entrada al reino es una entrada muy estrecha, que solamente entramos en esa entrada angosta y estrecha, solamente entramos en el Espíritu. En el Espíritu. Y para entrar en el Espíritu es necesario que pasemos por muchas cosas para poder nosotros despojarnos de este viejo hombre y de nuestra carne. Y que todos tenemos esta lucha. Así que vamos a mirar en Mateos, el capítulo 5, vamos a ir leyendo varias escrituras, como siempre lo hacemos, referente a este tema. En Mateo, el capítulo 5 y el verso 10 al 12, vamos a leer. Y es Jesús hablando y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la palabra bienaventurado es la palabra bendecidos. La palabra es bendecido, felices. Quiere ¿verdad? decir que para Dios bienaventurado es el que está pasando por ese proceso. Así es. Bendecido. Así es. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hay una bienaventuranza, hay una gloria, hay un gozo en ser perseguidos. En nuestra carne no nos gusta nuestra carne. En nuestra carne sufrimos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos duele mucho, no nos gusta para nada. Pero cuando nosotros podemos entender lo que hay detrás de eso, es cuando podemos gozarnos y alegrarnos. Por eso es tan importante conocer la gloria que hay detrás de la persecución. Porque si nosotros conocemos la gloria que hay detrás de la persecución y del maltrato, entonces podemos gozarnos en medio de esa angustia que podemos querer pasar en nuestra carne. ¿Ven? Entonces dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que cuando uno habla, cuando uno sigue, cuando uno defiende la justicia de Dios, porque hay una diferencia de que yo quiera mi justicia
que se haga mi justicia, de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo que es mi justicia. Es mi justicia. Yo puedo decir esto, yo puedo decir lo otro, yo me defiendo de aquí, yo me defiendo allá, porque hay que hacer justicia. Pero tenemos que entender si esa justicia que estoy tratando de defender es la justicia de Dios o es nuestra propia justicia. Entonces aquí hay una diferencia, porque dice bienaventurados, felices, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, la de Dios, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por causa, dice, por mi causa, os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto es una de las partes de la persecución, de que mucha gente va a mentir en contra tuya. Va a mentir, va a perseguirte con calumnias, con diferentes cosas. Es parte de la persecución. Son cosas que no nos gustan en nuestra carne, pero tenemos que entender que hay una gloria en que nosotros aceptemos eso y dejemos que la gente diga lo que quiera y hable lo que quiera. Dice, porque la palabra dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen de esta clase, ¿verdad? Entonces dice, gozaos y alegraos. ¿Ves que el mismo Jesús lo dijo? Gócense y alégrense. Pero ¿cómo, Señor, nos vamos a gozar y alegrar si esto me produce dolor, me produce angustia, me produce enojo? Están hablando de mí, están diciendo cosas que no son verdad, están confundiendo las cosas, me están malinterpretando. Señor, yo me quiero defender, yo tengo que aclarar, en mi defensa. El Señor te dice, no, simplemente gózate y alégrate, porque esto va a trabajar para tu propio bien. Va a trabajar de que tú, al aceptar de que digan lo que digan y te persigan, aunque no te guste, tú te sometes a mí, te sometes a que yo soy el que estoy viendo, yo soy el que estoy permitiendo que estas cosas pasen para poder trabajar en ti. Para trabajar en cada uno de nosotros. Dios lo permite para que nosotros nuestro ego sea molido al punto de que digamos, no me importa lo que alguien hable. Yo bendigo a esas personas, oro por esas personas, las bendigo y no me importa, lo siento mucho que se sientan así, en mi carne no me duele, pero ¿sabes qué? Lo dejo que hagan como sea, porque Dios me está moliendo mi ego. Y al hacer eso nos vamos entregando precisamente a eso, a poder decirle al Señor, aquí estoy, tú eres mi juez. Quizás eso es toma tu cruz cada día y sígueme. Toma la cruz cada día y sígueme. Ese es el ejercicio. Exactamente. Y ahí se le recompensa. Así mismo, porque todo el que quiera seguir la correcta doctrina de Cristo va a sufrir. Es necesario. Es necesario. Si estás siguiendo la correcta doctrina de Cristo. Claro. Si estás persiguiendo ser despojado de tu viejo hombre porque tú quieres entrar a conocer el reino, a ver el reino, a oír al Padre, a ver las cosas en el reino, que Dios te muestre, que Dios te visite, que Dios te hable. Si tú persigues esas cosas, vas a ser perseguido. Porque Dios tiene que despojarnos de aquellas cosas que no pueden entrar por esa puerta estrecha. Es necesario. Así que dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los profetas y podemos nombrar a muchos, que fueron perseguidos de muchas maneras, porque estaban persiguiendo hacer la voluntad de Dios. Algunos eran adoradores como David, y David fue perseguido por Saúl, por los filisteos, por mucha gente, porque él era un adorador, porque él quería hacer la voluntad de Dios, porque era un ungido. Y cuando una persona es un ungido, no se puede librar de la persecución, porque la persecución viene del enemigo, que ve tu unción, ve que tú eres un escogido, ve que tú eres alguien que tiene potencial para hacer lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Entonces Él escoge a todos los demonios que pueda para venir en contra tuya. Entonces, como Él no puede hacerte nada directamente, sino que Él trabaja a través de los pensamientos de la gente, empieza a poner pensamientos negativos y pensamientos malos sobre ti en otra gente, en los carnales, en los indoctos, en los que no conocen, en los que no tienen una vida espiritual.
Entonces empiezan a poner los religiosos, por favor. Jesús atacó a los religiosos por eso. Ahora empieza a poner toda esa clase de pensamiento en contra tuya, a mirarte tu lado humano. Porque como tienen los ojos cubiertos de ceguedad a lo espiritual, empiezan a mirar tu lado humano. Y en tu lado humano seguro que van a encontrar faltas, porque todos tenemos faltas, ¿verdad? Entonces es necesario que pasemos. Vamos a mirar de que el profeta Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías cuando hablaba del Salvador, aquel que iba a venir, el que iba a llevar todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades, y que iba a pagar en la cruz del Calvario, pues a él habló de él. ¿Y qué dijo de él? En Isaías 53 y el verso 4. Aquel profeta, él lo describe, que él iba a ser desechado, despreciado, menospreciado. Él lo dijo de antemano. Él va a ser despreciado, él va a ser desechado, él va a ser menospreciado. Y dice que en ese momento se le tuvo por azotado de Dios, por herido y por abatido de parte de Dios. Eso es lo que la gente ve. Cuando miran con los ojos carnales, dicen, oh, mira, está siendo castigado por Dios. Dios lo castigó, por eso está pasando lo que está pasando. Mira, pero no saben mirar espiritualmente, no saben mirar atrás, porque el mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, sin pecado, aún él iba a ser perseguido, desechado, maltratado y menospreciado. Entonces, el conocer estas cosas nos trae paz y tranquilidad cuando somos perseguidos. Pues entendemos, oh, claro, por eso es que se levantan, porque hay una unción especial, hay una misión especial. En cada uno de nosotros tenemos una misión especial, una unción especial de parte de Dios para hacer algo aquí en la tierra y traer y demostrar el reino de Dios. Y mientras seamos gente que persigamos eso, pues la persecución en contra va a venir siempre, siempre va a venir. Así que está de nosotros en gozarnos de eso. Entonces, allí mismo en Isaías, en el capítulo 53, también vemos que Dios lo permitió todo eso. Dios iba a permitir que persiguieran todo y hicieran todo esto en Jesús, que fuera menospreciado, porque había un propósito. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Que hay un propósito detrás de lo que Dios permite que te persigan y te ultrajen y mientan y calumnien y hagan todas las cosas en contra tuya. Hay un propósito en cada una de nuestras vidas. Y el propósito lo vemos en Hebreos 5 y el verso 8 y el verso 9. Cuando dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fíjense qué cosa tan tremenda. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia, porque él estaba en una carne humana. Y aunque estaba sin pecado, él estaba en una carne humana y tenía que no solamente aprender la obediencia para sujetar su carne, para que no lo llevara a hacer cosas como hizo Adán y Eva, sino que también tenía que dejar un camino para mostrarnos a nosotros cómo se debe hacer y qué es lo que se debe hacer. Que dice que aprendió obediencia, aunque él era el Hijo, aprendió obediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Él tenía que aprender a sujetar esa carne y nos dejó el ejemplo para que nosotros quisiéramos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que él fue perfeccionado cuando él aprendió a someter su carne, a llevarla completamente a la obediencia delante de Dios. Él estaba siendo perfeccionado en su parte hombre, en su parte carne. Él lo hizo y como lo consiguió y lo logró sin pecar, logró someter su carne a la obediencia, nos dejó a nosotros el camino abierto para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Confiando de que si Él pudo, nosotros podemos, porque estamos dentro de Él. ¿Ok? Estamos dentro de Él. Eso tenemos que entenderlo. Que para entrar a través de esa puerta estrecha, ninguno de nosotros que somos deformes podíamos entrar, porque esa puerta es sumamente estrecha. Estábamos deformes. Imagínate que quieras entrar en una pequeña hendidura estrecha y rectangular, que quieras entrar algo redondo, algo cuadrado, algo triangular, que quieras meterlo, no lo puedes meter. Tiene que ser
algo de la medida exacta de esa entrada estrecha. Jesús es el que hizo esa entrada. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Porque Él entra. Entonces, cuando Dios nos mete adentro de Jesús, aún las formas que nosotros pudiésemos tener aquí en el mundo de deformidad, al nosotros entrar dentro de Jesús, cuando Él entra, entramos nosotros dentro de Él. Es importante que entendamos esto. Entonces, entramos ¿a qué? A conocer el reino. ¿Sí? No nos quedamos nada más que en la entradita, en la puerta, que fuimos salvos. No, yo quiero conocer más del reino. Quiero entrar allí, ¿para qué? Para poder ver lo que hay en el reino, para poder ver los misterios escondidos, para poder oír al Padre, poder oír todo lo que Dios tiene que enseñarnos, ¿verdad? Entonces es necesaria la persecución, porque esa persecución nos prepara para nosotros encajar en esa entrada, ¿verdad? Entonces vamos a leer un momentito en 2 Timoteo 3:12, que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución en Cristo Jesús. La gente que nunca pasa por persecuciones, ¿y qué pasa? No están queriendo vivir piadosamente, viven la vida así nomás. Es que la persecución fue diseñada, fue hecha, es usada por Dios para transformarnos a nuestras vidas. Tú acabas de mencionar una palabra muy importante, perfección. Así es. Entonces, ¿cómo Dios trae perfección a nuestras vidas? Por la persecución. A través de... Es decir, la persecución no es mala. No. Aunque el enemigo la quiera usar para atormentar nuestras vidas, pero puede atormentar al que no tiene conocimiento. Que no tiene conocimiento. Pero el que tiene conocimiento, como esta mañana tú estás compartiendo maravillosamente, la persecución, una vez que identificamos que por cuanto estamos en Cristo, esto es algo que la iglesia tiene que empaparse de esto y abrir los ojos espirituales. Estamos en Cristo. Entonces, la persecución fue diseñada, Dios la permite, Dios la usa poderosamente para perfeccionarnos. Así es. Es exactamente lo que tú acabas de decir cuando nombraste al personaje, a Pablo, al personaje que estás nombrando, al mismo Isaías. Todos los personajes que Dios usó pasaron por persecución. Su vida entera, Pablo, Jesús, su vida entera fue una vida de persecución. Así es. Pero en la persecución, Dios trajo a sus vidas algo maravilloso. Es perfección. Madurez. Cuando logramos entender esta gloria que hay detrás de la persecución, porque indudablemente la palabra de Dios y el conocimiento es la que nos va transformando, pero por eso mismo que es necesario meterse en el conocimiento y en la palabra. Es necesario tener esa comunión cercana con Dios, pero cuando viene la persecución tiende a querernos sacar la mirada de la palabra y de la comunión con el Señor, porque queremos defendernos a nosotros mismos. No puedo pensar en otra cosa más que están hablando de mí, que me están diciendo, que me están acusando, que me están condenando, que me están calumniando. No puedo parar de pensarlo. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a dominar eso y a decir, no, ya no voy a pensar en eso, porque lo que pase y lo que anden diciendo o hablen o me persigan, Dios lo está permitiendo porque esto es lo que Dios quiere, que yo me rinda a eso y diga, Señor, sigo gozándome en ti, sigo alegrándome en ti, porque tú tienes tu mano sobre mi vida y tú conoces a todos. Entonces bendigo a todos aquellos, bendigo a toda esta gente que quieren perseguirnos y ¿sabes qué? Dios, tú tienes control, porque tú amas a esa gente, porque también son tus hijos. Quizás están inmaduros, quizás son muy niños espirituales, quizás todavía... ya tratarás con ellos con respeto a eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a desechar los tormentos que quieren venir a nuestra vida
cuando oímos de estas cosas, cuando oímos el ataque, cuando oímos, tenemos que aprender a desecharlo, porque si lo pensamos demasiado nos duele, no nos gusta, no queremos, pero Dios, el mismo Jesús lo dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Esa es la parte más fuerte de uno aprender a soltar. Y no importa, y entonces ya no piensas más en eso, y no importa, puedes alegrarte y gozarte en el Señor, porque no importa, y bendice, ¿verdad? Bendecir y no maldigas. Y entendemos el beneficio Exacto. de la persecución. Exacto. Porque eso es lo importante. Porque aún dentro de la persecución, Dios va a usar la persecución para nuestra enseñanza. Exacto. Y Dios también, la persecución, va a amplificar cosas en nuestra vida que quizás no vemos, que quizás estamos ciegos. Exacto. Entonces, en medio de la persecución, Dios te trata con tu vida y tú comienzas a decir, no, pero es verdad, en esto estoy mal, necesito decir, la persecución es la terapia. Exacto. La terapia que nos prepara para que Dios pueda seguir trabajando en nuestras vidas. Exacto. La persecución nos llama la atención. Nos llama la atención. Te golpea la puerta y te dice, yo vengo de parte de Dios para perfeccionarte. Así es. Tú usaste esa palabra, una palabra muy poderosa en la enseñanza de la Biblia. Así es. La persecución va a traer perfección a nuestras vidas, tanto para los que la puedan ser usados en contra, como para el beneficio nuestro. Exacto. Es verdad. Yo necesito trabajar en esto. Gracias, Señor, por habérmelo mostrado. Porque esto llegó a mi vida como una persecución. Y en lo que no, entiendes que es la terapia de Dios para prepararnos, para que nosotros podamos disfrutar de la perfección. Esa palabra me golpea en mi espíritu. Perfección. Así es. El mismo apóstol Pablo le decía a las iglesias, y por ejemplo en Hechos 14:22, cuando dice, confirmando los ánimos de los discípulos, le hablaba a los discípulos y le dice, exhortándoles a los discípulos que permaneciesen en la fe, hay que permanecer en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para entrar a conocer el reino de Dios es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones, porque como decías ahora, no solamente que lo hagan injustamente, sino que cuando lo hacen y te destapan de cosas que, wow, fallé en esto, hice mal, dije mal, esto no tenía que haber dicho, esto no tenía que haber hecho, me descuidé, te llama la atención y tú tienes la posibilidad de rendirte delante de Dios, te rindes delante de Dios y dices, no, Señor, yo perdono, olvido, suelto. ¿Por qué? Porque sí, yo, Señor, perdóname, y te vas despojando de todo ese tipo de cosas. O sea que la persecución es algo maravilloso. Es una terapia de Dios. Es una herramienta, una de las herramientas que Dios usa para ayudarnos a despojarnos de ese hombre malo y carnal que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4 y 12, 15, dice el apóstol Pablo también, dice, entendiendo que era necesario, ¿verdad? Y él entendía que era necesario para ayudarlo a morir, le dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, le dice el apóstol Pablo, porque él estaba sufriendo persecución y de toda clase de persecución y de ataques. Él le dijo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. ¡Wow! Es tremendo como tú, que eres el ungido de Dios, que eres el que está preparado para ciertas cosas especiales de parte de Dios, porque a todos Dios nos llama y nos da cosas especiales. Nadie tiene lo mismo que el otro, sino que tenemos cosas, trabajos especiales. Cada uno de nosotros tiene su propia carrera. Y dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, y sin embargo, unos a los otros podemos mirar como el desecho, como una escoria, y tenemos que aprender a retener eso, ¿verdad? De no mirar a los demás así,
ni que aun cuando nos miran a nosotros, decir, wow, me tienen de esta manera, no acaban de entender que cada uno de nosotros tenemos una misión y un lugar especial. Y que cada uno de nosotros tenemos que aprender a eso, a dejarnos de mirar con los ojos carnales y aprender a mirar en el espíritu lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios puso dentro de cada uno de nosotros, que eso es lo que tiene valor. Y en el verso 14 dice, no escribo esto para avergonzaros. No lo estamos hablando para que se avergüencen, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, como a hijos míos amados, es para amonestarles, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Quiere decir que Él se está hablando de aquellos que Él mismo había engendrado a través de la palabra. Quiere decir que aún aquellos mismos que Pablo les había predicado del Señor y los había enseñado y los había ayudado en el conocimiento, esos eran los mismos que ahora lo estaban ultrajando, difamándolos. Entonces, fíjense que la palabra es clara, nos advierte, nos dice, nos muestran que son empezando por la misma casa. Es como David que dijo en la oportunidad, el mismo que se sentaba conmigo y comía conmigo, ese fue el que me traicionó. Eso es lo que pasa porque el enemigo eso es lo que va a hacer. El enemigo es precisamente enemigo de unión, de unidad, enemigo del amor, enemigo de la amistad, enemigo de la paz. Entonces él con todos sus demonios va a venir a distorsionar los pensamientos y, como digo, va a agarrar a aquellos que no tienen el conocimiento y que no se preparan. Y esta es una enseñanza para prepararnos de que entendamos que la persecución va a venir y es necesaria, dijo Pablo, es necesario que vengan las tribulaciones porque eso nos ayuda a nosotros, nos perfecciona. Entonces, esas cosas, el conocimiento de la palabra, el conocer estas cosas nos preparan nos da tranquilidad. Decimos, wow, sí, si me duele es porque todavía mi carne allí está viva. Tiene que dejar de dolerme, porque cuando me deje de doler y no me importe y yo me goce en medio de todo lo que puedan hablar, es cuando me doy cuenta que estoy muriendo, que esa parte de mi carne se fue muriendo y se fue muriendo y se fue muriendo. Y ahí está la gloria de que poder llegarnos a morir en nuestra carne, en nuestras propias emociones, para no sentir ningún azote de nadie. Mientras nos duela al momento de amargarnos o no dejarnos vivir porque vivimos pensando en eso, estamos muy vivos y coleando todavía. Necesitamos dejar que estas cosas nos muelan. Entonces, vamos a compartir un poquito de 2 de Corintios, cuando dice, por lo cual, teniendo nosotros, 1 Corintios capítulo 4 y verso 1, dice, por lo cual, este es el apóstol Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hay que renunciar a lo oculto y lo que es vergonzoso. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si todavía no lo puedes ver, si todavía no puedes ver lo que hay de Dios en una persona, que quiere decir que está todavía encubierto delante de ti. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. ¿Se pierden qué? Se pierden el entrar a conocer el reino. Se pierden de poder oír la voz. Se pierden de poder ver en el reino espiritual, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. A veces a causa de que el Dios de este siglo, de todos esos demonios que te estaba hablando, ciega el entendimiento, lo ciega. ¿Por qué? Porque son incrédulos. ¿Incrédulos ¿por qué? Porque no creen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para que no les resplandezca, esto lo hace Él para que no les resplandezca la luz
del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay una gloria en el Evangelio, en las buenas nuevas que Él trajo. Hay gloria detrás de eso. Hay gloria. Después que nos dejamos que nos persigan y nos ultrajen y nos maldigan y hablen cosas de uno, hay una gloria cuando nosotros no nos defendemos a nosotros mismos. Tenemos la tendencia a defendernos todo el tiempo. Queremos explicar. ¿Sabes qué? Hay momentos que es decir, hay que decir, ya, no importa lo que digan, lo que hablan. Si quiere la persona una explicación, me dice, explíqueme. Y si no, se acabó. Lo dejo en tus manos, Señor. Y yo dejo que esta persecución me perfeccione en todas mis debilidades. Dice, para que les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es para el conocimiento de la iluminación de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Cuando nos miramos en el rostro de Jesucristo, vemos que Él fue maltratado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero que Él continuó. Se dejó ultrajar, no importa, Él entregó su vida y eso es lo que Él espera a nosotros. Entonces el verso 7, muy famoso, que siempre se habla de esto, dice, pero tenemos este tesoro, cada uno de nosotros, los que hemos venido al Señor, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Ves? El vaso siempre va a ser de barro, siempre va a estar de barro. Las personas que no sepan mirar en el espíritu van a ver tu barro todo el tiempo. Por eso te van a criticar. Van a ver tu barro, las piedrecitas que andan por ahí, las pajitas y cosas que... Todas las imperfecciones que se pueden pegar al barro, lo van a estar mirando todo el tiempo y por eso te van a perseguir, por eso te van a juzgar, por eso te van a hablar mal de ti, porque van a estar mirando el barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Ves? Podemos pasar por tribulación, pero no debemos estar angustiados. Muchas veces nos angustiamos, pero por eso está el conocimiento. Por eso uno tiene que buscar este conocimiento y darnos cuenta, no me voy a angustiar, porque tengo muchas tribulaciones alrededor, pero no me voy a angustiar, porque esto va a obrar para bien, para mí. Y estoy en apuros, mas no desesperado, no me voy a desesperar. Somos perseguidos, mas no desamparados. Puedes sentirte perseguido por muchas situaciones alrededor tuya, pero no estás desamparado, aún perseguido por todo lo que sucede, pues, perseguido aún por enfermedades, perseguido aún por cuestiones financieras. Somos perseguidos por muchos ataques, pero ¿qué dice la palabra? Que no estamos desamparados. Podemos estar perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Tenemos que volver al conocimiento y decir, Señor, pero tú no me desamparas. Tú estás conmigo en medio de este fuego, en medio de lo que estoy atravesando. Tú estás conmigo. Derribados, pero no destruidos. Muchas veces podemos caernos. Muchas veces caemos derribados. En ocasiones le he comentado al pastor y le he dicho, siento que mi alma se desmayó. Mi alma está desmayada. Está desmayada del peso, del dolor, de la tribulación. ¿Pero qué dice? Podemos ser derribados, pero volvemos a pararnos. ¿Por qué? Porque no estamos destruidos. Podemos en ocasiones caernos, pero no vamos a estar destruidos, vamos a volver a pararnos. Por eso que dice, llevando en el cuerpo, siempre, no algunas veces, siempre tenemos que llevar en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Si Él murió, nosotros morimos con Él. Entonces tenemos que dejarnos que nos crucifiquen. No tenemos que luchar para que no nos pongan los clavos ni la corona de espinas. Más bien tenemos que dejarnos como Él se dejó clavar en la cruz. Para llevar por todas partes siempre la muerte de Jesús.
Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si nosotros queremos que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y se logre aquello para lo cual fuimos llamados y asidos por Dios, para que se logre aquello tenemos que pasar por la muerte, y la persecución tiene parte en eso. Se manifiesta en nuestro cuerpo porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. El apóstol Pablo lo sabía, siempre estamos entregados a muerte. Todo lo que podemos servir a Dios o queremos caminar hacia Dios y hacer la justicia de Dios, estamos entregados a muerte todo el tiempo. Y esto es algo que tenemos que recordar, que estamos siempre entregados a muerte. Dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, para que se pueda manifestar la vida. Si no se manifiesta en nuestras vidas el resultado de la persecución, así es, no podemos disfrutar del resultado del reino. Exacto. Porque para que se manifieste el reino en nuestras vidas, la persecución es la terapia que Dios puso para que nosotros acabemos de morir y entregarnos a que el reino se manifieste. Jesús, nuestro Señor, nuestro sustituto, que vino a tomar nuestro lugar. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Estamos hablando de Jesús. Exacto. El hombre que Dios mandó tomar nuestro lugar. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, por favor, esa palabra subrayémosla, experimentado. Para ser una persona experimentada en algo tenés que haber pasado por ahí muchas veces. Y por cuanto pasaste muchas veces, sabes cómo entrar y sabes cómo salir. Así es. Experimentado. En quebranto. Así es. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todas estas cosas. Por eso es que Dios usa la persecución tan poderosamente. Porque el final de Dios es que se manifiesta en nuestras vidas el reino. Así es. La voluntad de Dios. Amén. Es imposible que se manifieste en nuestras vidas si nosotros no hemos muerto por medio de la persecución. ¿Qué hace la persecución? Te pone en un lugar de total obediencia. Así es. Ya no te defendes más. Así es. Es decir, nos pone en un lugar, gracias Espíritu Santo, nos pone en un lugar de dependencia. Entendemos que no podemos con eso. Claro. No podemos cambiar a la gente. No podemos cambiar el medio ambiente. No podemos cambiar lo que está viniendo como persecución a nuestras vidas. Entonces nos pone en un lugar de entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Así es. Entonces dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El verso 4 es poderosísimo. Así es. Porque dice, ciertamente. Resultado del verso 3. Claro. Resultado de ese desprecio, de esa persecución tan grande que Jesús tuvo desde que nació. Dice, ciertamente, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra, es decir, a pesar de Jesús cumplió con el ministerio que tenía que cumplir nuestro Señor y nuestro Salvador. Vemos lo mismo, pastora, en todos los hombres que Dios usó. En todos los hombres. En Abraham, en Isaac, en Moisés. La persecución de Moisés fue impresionante. Desde el principio. Entonces, lo vemos así en todos los hombres. Continúa, pastora, porque quería traer eso a colación. De manera, el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea que a medida que la persona que trae el mensaje va muriendo a sus propios deseos y a sus propios gustos, entonces va a poder traer vida para los que oyen, ¿verdad? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús. O sea que si nosotros sabemos que en esta persecución, en todo lo que el sufrimiento que nos pueda pasar, vas despojándote y vas muriendo. Exacto. Tienes que tener la esperanza de que si logras totalmente morir a todas estas cosas, vas a experimentar la resurrección. Experimentamos la resurrección en Él. Porque no estoy hablando de que fuimos resucitados en nuestro espíritu para salvación. Eso es una cosa. Cuando naciste nuevo, cuando recibiste a Jesús como Salvador, Dios te dio un espíritu nuevo y te resucitó para salvación. Pero ahora tú tienes que entrar en esa resurrección de muerte de tus propios sentidos, emociones y egocentrismo para poder disfrutar el reino aquí y ahora, porque el reino está aquí. Y nosotros tenemos que aprender a sacar todas estas cosas para poder disfrutar de ese reino. Y esa es la lucha del ser humano. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Nos presentará juntamente con vosotros. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Porque esa es la meta, de que todas estas persecuciones puedan llevarte a esa muerte para que puedas experimentar el poder de la resurrección y en el poder de la resurrección poder traer vida aquí a la gente que te va a oír, que te va a escuchar y va a aprender qué es lo que ellos tienen que hacer para exactamente entrar ellos también en esa resurrección de vida, para que puedan experimentar la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada vez más tú te vas a apartar más con Dios, porque vas a querer más, ya no te importa más nada. No te importa otras cosas, no te entretiene nada, no te satisface nada más que estar cada vez más apartado con Dios, más encerrado con Dios, para poder experimentar ese poder de la resurrección. Es necesario. Porque dice el verso 17, porque esta leve tribulación, fíjate que el apóstol Pablo dice que es una leve tribulación. Nos puede parecer muy dolorosa, muy fuerte. Cuanto más nos enojemos y más de esto, es más todavía vivo estamos. Tenemos que decir, ya no me molesta. Y no decirlo de la boca para afuera, sino que de verdad todo tu ser sienta una paz. Una paz. Tenemos que llegar a ese conocimiento para poder experimentarlo. ¿Que es fácil? No es fácil. A unos más que otros. Algunos en unas áreas es más fácil, en otras áreas es más difícil. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ves? La persecución tiene esa gloria. Nosotros, cuando pasamos por persecución, es porque vamos a querer adquirir de esa gloria del poder de la resurrección. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es mejor aprender a mirar lo eterno. Todas las cosas que vemos aquí con estos ojos son temporales. Todo se acaba. Todos los entretenimientos, todo lo que uno pueda poner los ojos y te parece que te gusta y estás horas y horas y horas entretenido y tu mente y todo tu ser mirando y entreteniéndote con muchas cosas y dejas de mirar lo eterno. Todas estas cosas que hoy miras se van a desaparecer, se van a deshacer en algún momento, porque son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que en 2 Timoteo, otra vez, vamos a decirlo, como dije al principio, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Persecución. Tenemos que mirar esto. Porque acuérdense que muchos fueron perseguidos, muchos. ¿Quiénes fueron perseguidos en la vida? Uy, muchos fueron perseguidos, pero podemos por ir por arriba y hablar de cierta gente, como dije de José, también podemos decir de Daniel. Daniel fue perseguido. ¿Perseguido por qué? Porque oraba a Dios.
porque buscaba de Dios, porque se encerraba con Dios tres veces al día a orar a Dios. Y esta gente que mira lo de afuera, que mira el barro, que está siempre mirando lo temporal, no podían mirar más allá en el espíritu. Y lo persiguieron hasta que tramaron una trampa de hacerle firmar al rey una carta en contra de los que oraban. ¿Y qué pasó? Terminó Daniel siendo echado en el foso de los leones, aún cuando el rey no quería, pero ya había firmado la carta. Pero ¿qué pasó? Cuando fue echado en el foso de los leones y al otro día el rey fue, le dijo: Daniel, siervo de Dios Altísimo, ¿te libró tu Dios? Y él dijo: sí, me libró. Él mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Ves que hay una gloria atrás de la persecución? Dios no nos desampara. Siempre Dios va a mostrar esa gloria en tu vida, pero tienes que pasar por la persecución. Así como pasó a José, que fue acosado por sus hermanos. Fue no solamente acosado, envidiado. ¿Por qué? Porque José tuvo un sueño. Dios le dio un sueño a José. Dios le reveló aquellas cosas que iba a hacer en su vida. Y José, por ser inmaduro, un muchacho inmaduro, fue y lo contó y lo habló feliz y contento. Pero Dios lo permitió. Ahí es lo que quiero que entiendas. Dios permitió porque José todavía no estaba maduro para recibir aquellas cosas que Dios le había mostrado. Dios te muestra lo que Él tiene para ti, pero como todavía no estás maduro para llevarlo, Dios permite que tú mismo hagas cosas para traerte esa persecución que le vino a José, que lo envidiaron, lo celaron, le arrancaron su traje que su padre le había hecho, lo tiraron al foso, del foso lo vendieron. Después de vendido fue hecho un esclavo. Y aún así Dios estaba con él. Y también lo calumniaron y dijeron cosas mentiras de él hasta ser llevado a la cárcel. Y Dios estaba mirando todo eso porque dice que Dios estaba con él todo el tiempo. Y Dios estaba mirando, pero Dios lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque en esa persecución y en esa angustia, en ese dolor y en esos golpes de la vida, iban pasando los años y José iba siendo perfeccionado, porque él iba aprendiendo a totalmente rendirse a Dios y depender de Dios. ¿Por qué? Dios tenía que prepararlo así, porque cuando él trajera la gloria de ponerlo el segundo en el reino, ya José no se iba a gloriar en sí mismo. Oh, mire lo que yo soy, porque a mí Dios se me eligió y porque yo soy esto. No, sino que él sabía. Por eso cuando se encuentra con los hermanos, le dice, gracias. Le dice, no Muchas fueron gracias. ustedes los que me hicieron esto. Dios me trajo aquí para preservación de vida. Eso es. Fue Dios el que lo permitió, fue Dios el que lo hizo. Él se lo dice a los hermanos, porque llegó a la conclusión que está de lo que estamos hablando ahora, que nosotros aprendamos a la conclusión que toda la persecución que pasa en nuestra vida y todos los golpes en nuestra vida, la conclusión es esta: Dios lo está permitiendo. En muchas veces pasamos y nos creemos que estamos solos o creemos que Dios nos abandonó. ¿Por qué? Porque no tenemos este conocimiento. Por eso es necesario el conocimiento. Una vez que aprendemos que la persecución y la tribulación y todo lo que pasemos en nuestra vida, Dios lo está mirando y Dios lo está permitiendo, porque Dios te está moldeando. Dios te está moldeando. Dios está trabajando en tu vida para perfeccionarte. Amén. Entonces vemos así mucha gente: a José, a David perseguido, a Daniel. El mismo Jesús fue perseguido cuando estuvo aquí, perseguido por todas partes, perseguido por los sacerdotes. Aún llegó a decirle a Pablo, o a Saulo de Tarso, que dijo: ¿por qué me persigues? Porque él estaba hablando ya de su iglesia y de su cuerpo. Entonces es necesaria la persecución. Por supuesto que es necesario. Pastora, algo que yo acabo de recibir, por decirlo así. Tú estabas leyendo un verso y pasaste por arriba de él, pero hay algo allí. Hay algo y tenemos que escudriñarlo. Tú estabas leyendo en Romanos, no veo la cita aquí, veo la página 1, Romanos, que... En 2 Corintios. Estaba leyendo. 2 Corintios. Sí, eso es 2 Corintios, capítulo 4. Capítulo 4. Esos son los versos últimos. El verso 17. Ahora, antes de entrar allí, lo voy a explicar como vino a mi espíritu. El Señor dice en Eclesiastés 3, y puso eternidad en el corazón de ellos. Ahora,
Eso me dice a mí que nosotros no fuimos creados con eternidad. No fuimos creados con eternidad. Fuimos creados con un día de comienzo y un día de final. Así es. A ver. Un día nacimos y un día morimos. Entonces dice aquí, dice en Eclesiastés, porque Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Entendamos lo que Dios nos está hablando. Entonces ahora yo entiendo, por lo que te voy a leer ahora en el verso 17, que Dios usa la persecución, que Dios usa la tribulación para poner eternidad en nuestro corazón. Mira lo que dice aquí, vos lo acabas de leer, el verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso, ¿de qué? De gloria. Pero olvidémonos por un momento, ¿no? Olvidemos por un momento de gloria, porque la iglesia, cada vez que se menciona gloria, a veces hasta fuera del contexto es una situación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, quiere decir que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente, eterno. El resultado de la persecución va a producir eternidad en nuestra vida. Cuando habla de peso, habla de carácter, habla de estatura, del peso de lo eterno. ¿Lo podés ver allí? Quiere decir que esta leve tribulación momentánea que estamos hablando en esta mañana, que todos los hombres y mujeres de Dios experimentaron sin faltar uno de ellos, quiere decir que esta es la manera, la palabra que viene de mi espíritu es la terapia que Dios usa para poner peso de gloria en nuestras vidas. Así es. Quiere decir también que cuando nosotros comenzamos a recibir un eterno peso de gloria en nuestras vidas, vamos a ir más allá de lo que nos pueda afrentar, de lo que nos pueda entristecer. Ahora entendemos mejor por qué Jesús en Isaías 53 se expresó, Dios hablando de él de esa manera. Así es. Desechado, humillado, maltratado. Así es. Así es. Porque esta leve tribulación momentánea produce a nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Eterno peso. Eterno. Quiere decir que el resultado de la tribulación nos va a sacar, por decir así, de juzgar humanamente y nos va a traer el entendimiento. Con el entendimiento se comienza a formar una personalidad que tiene eterno peso de gloria. Comienza Dios a poner en nuestros corazones eternidad. Lo que dijo en Eclesiastés. Dice, y Él puso eternidad en el corazón del hombre. El resultado de la persecución va a comenzar a producir cada vez más. Es decir, va en aumento. Pasaste una persecución con entendimiento, se te fue agregado un peso de gloria cada vez más excelente. Así es. Un peso de eternidad. Ese conocimiento. De eternidad. La eternidad es un estado de conocimiento. Así es. ¿Verdad? Entonces, Dios nos hace partícipes de su eternidad y la vamos adquiriendo cada vez que vamos pasando por estas tribulaciones y estas situaciones. Es decir, es importante entender esto. Para que ya no lo miremos como un oprobio ni como una carga enorme, sino que sigamos caminando y creyendo y adorándolo y sirviéndolo a pesar de la tribulación, porque entendemos esto, que cuando nosotros podemos entender qué es lo que va a producir, yo quisiera que todos ahí en la Biblia dijeran lo que es lo que produce. ¿Qué produce esta tribulación?
esta persecución? Un eterno peso de gloria. Comienzo a disfrutar y a recibir eternidad, lo cual viene en forma de conocimiento. Quiere decir, en lo que estás diciendo ahora, que al ir entendiendo cómo funciona todo esto, el peso de gloria va entrando y el peso de los pensamientos, de lo que me hizo ayer, de lo que me hizo hace un año, hace 3 años, hace 10 años, de que todos esos pensamientos que son peso en nuestra alma, se salen para poner el peso de la gloria, el peso de la eternidad, porque ya entonces todos tus pensamientos están pensando en esa eternidad, en esa gloria, en esa perfección que Dios quiere hacer en nuestra vida. Comenzamos a caminar y a mirar desde eternidad. Y entendiendo que esta es la terapia de Dios. Amén. Así es, así es. Entonces, esto nos lleva ahora a nosotros a pensar y a entender y a mirar las cosas de otra manera. Así es. Un eterno peso de gloria. Quiere decir que va a producir en mi vida peso. Claro. Peso. Quiere decir que me va a equipar. Me va a transformar a su imagen y semejanza. Y para una forma de entenderlo, como le dije ahora, se van acumulando los pensamientos, porque allí nace todo, en lo que pensamos, después lo que hablamos y en lo que vivimos, porque hacemos nuestro mundo por lo mismo que estamos pensando, vamos haciendo nuestro mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando porque pesa, ese eterno peso de gloria, al ir entendiendo y teniendo el conocimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, perfeccionándonos para algo mejor, para poder ver, para poder entrar, para poder entender, entonces ese peso de la gloria va tomando lugar en nuestra vida y vamos entrando más y más a eso. Entonces se sale, porque las dos cosas no pueden estar en el mismo momento. Vamos siendo perfeccionados. Exacto. Esa es la palabra que Pablo usa por el Espíritu Santo. Vamos siendo perfeccionados. Y esta es una palabra muy, muy amplia, muy poderosa cuando la usamos en el ámbito cristiano. Dice que vamos siendo perfeccionados. Así es. ¿Perfeccionados en qué? Perfeccionados de acuerdo al hombre y a la mujer eternos. Las cosas momentáneas, las cosas de este planeta Tierra, ya comienzan a tomar un segundo o tercer lugar. Comienza nuestra vida a ser transformada, cambiada, moldeada, pero la palabra perfección es importante porque el Espíritu Santo la usa continuamente. Así es. Vamos a ser perfeccionados. ¿Perfeccionados a qué? Perfeccionados hacia la imagen y semejanza de lo que Dios quiere ver en nuestra vida. Estatura de Cristo. Y la estatura de Cristo. Así es. Amén. Esa palabra me está dando vueltas ella. Perfecto. Vamos a leer unos versos, pastora. Hablar de esto de la perfección. ¿Qué te parece? Romanos 12. ¿Tú querías agregar algo a lo que estamos hablando? No, necesito que algo de eso. Perfecto. Así que hermanos, Romanos 12, vayan a Romanos 12 por favor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oí, ¿cómo nos vamos a transformar? Renovando nuestro entendimiento. Quiere decir que no se transforma una persona porque va 7 días a la iglesia. No. No se transforma por ninguna de las obras religiosas que se puedan hacer. Aún por las mismas tribulaciones y persecuciones, si no tenemos entendimiento de lo que está sucediendo, no llegamos a ser transformados. Seguimos hundidos y con ese peso de la tribulación. Así que, perfecto, pastor. Así que dice, así que hermanos, os ruego, cuidado, el apóstol Pablo está rogándole a la iglesia que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hay una manera de presentarnos delante de Dios. Puedes presentarte delante de Dios en ignorancia y no vas a recibir un peso de eternidad. No lo vas a recibir. Porque si no hay conocimiento de lo que estás haciendo, es decir, no es correr deslocadamente, no es hacer es hacer las cosas con conocimiento, con entendimiento, porque cuando las hacemos así, vamos a entender que la persecución es una de las herramientas más grandes que el Espíritu Santo usa en nuestras vidas, porque nos va preparando para poder depositar en nuestras vidas un eterno peso de gloria. Ahora, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora oíd, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es. ¿Cómo se transforma una persona? Por medio de la renovación del entendimiento. Por medio de haber renovado el entendimiento. Oíd. Para que comprobéis, ojo ahora, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oíd, vamos a parar allí. Aquí hay mucho que decir. Dice el verso 2, volvamos al verso 2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar tiene que ver con dar forma. Así es. Dar forma. La persecución va a darte forma también. La persecución viene a darte forma. Dice, no os conforméis a este siglo, a este cosmos. No pienses, no hables, no camines, no hagas de acuerdo al cosmos. Al sistema del mundo. Al sistema del mundo. Al sistema babilónico. Que está vigente. Si no se conformen, no tomen forma de él. Renovación de vuestro, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿Cómo nos transformamos? Por medio de renovar. ¿Oído la palabra renovar? Cambiar el entendimiento. Cuando yo voy a renovar algo, voy a desechar uno y a establecer al otro. Exacto. Voy a desechar a uno y voy a establecer al otro. Así es. La iglesia tiene mucho que desechar y mucho nuevo que establecer. Exacto. No tiene que ver cómo tú te vistes, no tiene que ver con lo que haces o no haces, tiene todo que ver con renovar el entendimiento. Todo comienza por el entendimiento. Si no hay entendimiento de Dios, no hay renovación. Oído, no te pueden agregar un peso de gloria, peso de eternidad. Así es. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una persona que no ama la palabra, que no conoce la palabra, ¿qué es lo que no conoce? ¿Qué es lo que ha desechado? El conocimiento que va a producir entendimiento para transformar nuestras vidas. Así es. Entonces, la palabra, el nacido de nuevo, dice que la anhela como un niño recién nacido, que está desesperado por la leche espiritual. Por la leche espiritual. No sé si algunos de ustedes vieron a un baby. Yo crié 3 con mi esposa. Y yo veía cuando tenían hambre, porque apenas la pastora los agarraba chiquititos, sin entendimiento, por decir así, se desesperaban por llegar a hacer contacto al pecho de la madre. Porque estaban desesperados por la leche espiritual no adulterada, que es el conocimiento de Dios. ¿Me explico? Los escuchan, amados hermanos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que no se puede comprobar si no es así, si no es a través del entendimiento. Ahí está. Y Dios nos da la facultad de poder comprobar,
de poder decir, esto sí es de Dios. Esto está produciendo en mi vida un más eterno peso de gloria y esto no. Lo o sea, puedes que si comprobar. no hay una renovación de entendimiento, Claro. no se puede comprobar. No se puede. Entonces, escuchen esto. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. 3 cosas. ¿Qué vas a comprobar? 3 cosas. Lo agradable, lo perfecto, lo agradable, cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios se puede comprobar. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora escuchen esto. Agradable. ¿Qué es lo primero que vas a comprobar? Que la voluntad de Dios es como agradable. Oído. Agradable primero al Padre y a lo que el Padre habló y a los diseños de Dios. Agradable a Dios. Y al mismo tiempo vas a comprobar que el querer estas cosas, que caminar en este conocimiento, el que ser una persona que ama la palabra, que no puede vivir sin ella, que está siempre escudriñando como un ratón de bibliotecas, que está siempre metido allí, porque ha comprobado cuál es la agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Oye, pero aquí habla de algo mucho más tremendo todavía. Dice agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Quiere decir que la persecución, que es lo que Dios va a usar para traernos a este estado, es agradable primero a Dios y luego a nosotros. ¿Por qué te lo dice ahí? Porque es la buena voluntad de Dios. Que es la buena voluntad de Dios. Ahora, escuchen, hay algo más precioso todavía. Y perfecta. ¿Y es como? Perfecta. ¿Perfecta para qué? Porque ahí habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Nos va a qué cosa? Nos va a perfeccionar. Entonces, pastor, la persecución es agradable y es perfecta para el hombre y la mujer que han nacido de nuevo de Dios. Porque va a producir un eterno peso de gloria, porque cuando nosotros llegamos a entender que es necesaria la persecución, porque la persecución va a desarrollar en nuestras vidas un eterno peso de gloria. Vamos a comenzar a mirar las cosas como las mira Dios. Así es. Vamos a comenzar a disfrutar de Dios, de su reino, de su presencia. Porque es necesario, dice que dice que es agradable y es perfecta. Ahora, yo quiero ir a una cita aquí, pastor. Yo quiero una cita aquí en el libro de Hebreos. Y todo esto que estamos hablando es necesario que la iglesia lo conozca, que la iglesia lo practique, que la iglesia llegue a este conocimiento en el cual la persecución no tratemos de huir de ella, ni nos pongamos tristes, sino que entendamos que es como Dios va a hacernos partícipes de un eterno peso de gloria. Eclesiastés dice, y puso Dios eternidad en sus corazones. ¿Cómo pone eternidad? Cuando nosotros podemos entender que estas cosas que están sucediendo en nuestra vida son agradables y son perfectas para Dios y para nosotros. Es decir, que nosotros podamos mirar aún lo que parece negativo, la aflicción, la tristeza, lo que parece negativo, lo podemos mirar que estamos siendo transformados a la agradable y perfecta voluntad de Dios. Y por eso mismo que estás diciendo, si no hay ese entendimiento, la persona puede vivir en tribulación todito el tiempo y sufrir a causa. Y no le aprovechó.
Por eso mismo, sufre y sufre y sufre y sufre, no le aprovechó. y sufre y se enoja y sufre y se enoja y se amarga y esto y lo otro y vive en el tormento porque sigue con el peso de la tribulación y del tormento porque no ha entendido, Exacto. no ha entendido el propósito de la persecución. Porque si tú entiendes el propósito de la persecución y entiendes que Dios está contigo y Dios lo está permitiendo, tú dices, oh, este es el motivo de la persecución. Entonces voy a desechar todo este peso de sufrimiento, de tribulación, de todas las cosas que me tienen metido ahí todo el tiempo pensando y pensando y pensando y amargándome y enojándome y esto. No, voy a desechar todo eso porque ahora me voy a gloriar y alegrarme. Wow, lo que está pasando es que estoy muriendo a mí, estoy entrando, me están transformando, entonces al tener ese entendimiento y conocimiento es cuando uno empieza a disfrutar ese eterno peso de gloria, que es la gloria que uno consigue cuando uno se entiende. El entendimiento del conocimiento es la clave. Exacto. Es que Dios nos está haciendo partícipes, de su persona. Nos está haciendo, nos está haciendo partícipes de su carácter. Porque Jesús, nuestro sustituto, tuvo que ser perfeccionado. Él, además de agradar la voluntad de Dios, viviéndola y haciéndola, fue perfeccionado, tuvo que ser perfeccionado, porque finalmente la tribulación presentará nuestras vidas como algo agradable y perfecto a Dios. Así es. Como una ofrenda. Como una ofrenda agradable y perfecta a Dios. Así es. Y cuando nosotros estamos corcoveando y queriendo evitar estas cosas y peleando en contra de estas cosas, no le permitimos a la palabra, la cual es Cristo, la palabra es Cristo, así es. No le permitimos a Cristo, la unción, transformarnos en algo agradable y perfecto para Dios. Así es. Para que vuelvo a repetir, porque es tan necesario entender eso. Para poder disfrutar el peso de gloria tenemos que soltar el peso de lo que produce la tribulación en nuestra carne. Claro. Si no soltamos el peso de lo que produce la tribulación, no podemos disfrutar el peso de gloria, porque las dos cosas no entran en ese lugar. Ahora, hay gente que cuando ven a otros alegrarse y gozarse y hacer como que no pasa nada en su vida y que todo está bien y siguen adelante olvidando ciertamente lo que queda atrás, se enojan porque dicen, ¿cómo es posible que todo lo que ha pasado, que todo lo que ha dicho, que todo lo que ha hecho, que todo lo que... y cómo es posible que estas personas estén contentas y felices? No, es porque cuando uno entiende que la persecución y la tribulación Dios la está permitiendo porque Dios está contigo y si Dios lo permite es para esto mismo, entonces uno aprende a desechar el peso de la angustia y del dolor y de todas las cosas que puedan traerte tribulación, lo desechas en la mente y agarras este peso de gloria porque eres introducido en ese peso de eternidad de gloria de Dios porque entiendes, estoy siendo perfeccionado. Esto es la mano del alfarero. Así es. Trabajando nuestras vidas. Este es el martillo de Dios. Así es. Golpeando nuestras vidas. Exacto. Para ir disipando la vieja naturaleza. Exacto. Egocéntrica. Llena de egoísmo. Así es. Llena de maldad. Dios está trabajando en nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos a esto. Entonces, el apóstol Pablo, acabamos de leerlo allí en Romanos, dice, para que comprobéis cuál es la agradable. Primero, ¿agrada a quién? A Dios. A Dios. Y después dice la perfecta. Dos palabras claves. Así es. La perfecta, escúcheme, la persecución va a producir perfección a nuestras vidas. Así es. Perfección de nosotros entender que estamos en la mano del alfarero. Así es. Y que lo que Dios permita que llegue a nuestras vidas, que parezca dolor, que parezca angustia. Hermanos, nosotros no tenemos el tiempo de hablar por todos los hombres de Dios de la Biblia. Pero todos pasaron por cosas tremendas. Pero aprendieron al final a ponerse incondicionalmente en las manos
de Dios. Entonces, escuchen. Vamos a leer unos versos aquí. Jesús, nuestro sustituto, yo dije hace un momento, tuvo que pasar por esta situación. Así es. Tuvo que pasar, porque Jesús era un hombre igual que nosotros. Él sentía dolor, sentía el desprecio, sentía el rechazo, él lo sentía y lo experimentaba. Así es. Y tuvo que pasar por estas cosas, pero Jesús pudo comprobar la agradable voluntad de Dios. ¿Cuál es? Lo que te estamos enseñando en esta mañana. Y luego la perfección. ¿La perfección para qué? La perfección con Dios y con nosotros. Es allí cuando Dios va trabajando y formando nuestras vidas a la perfecta voluntad de Dios. Ahora miren a Jesús, nuestro sustituto. Siempre que hablo de Jesús uso la palabra sustituto. No sea cosa que vayas a pensar que Jesús era Superman o que era un hombre diferente. No, Jesús fue nuestro sustituto. Cuando hablo de sustituto, era exactamente igual que nosotros, pero sin pecado. Así es. Pero sin pecado. O sea que él tuvo que experimentar en la carne todas las cosas para conocer. Él experimentó en todo su ámbito, carne, alma, espíritu, todo. Jesús lo experimentó en todo su ámbito, pudo entender la agradable y ahora estamos hablando de la perfecta. Hay una voluntad de Dios que es perfecta, perfecta. Es la única voluntad que Dios tiene, la perfecta. Escucha, déjame decirte algo. Capítulo 5 del libro de Hebreos. El capítulo 5 y el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y por favor, si tú puedes, subraya esa palabra. Tú eres mi hijo, y yo te he engendrado. ¿Y quién se lo dijo? El Padre. ¿Qué? Él mismo no se glorificó, sino que lo glorificaron. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, sin padre y sin madre. Y Cristo en los días de su carne, ojo, Jesús, era la carne nuestro sustituto, igual que nosotros, dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo Jesús aprendió la obediencia? ¿Cómo la aprendió? Porque la aprendió pasando por medio de lo que tenía que pasar. Es decir, todo lo que Jesús pasó, todos los días que Jesús pasó de tristeza, de tormento, de desprecio, de dolor, lo fueron formando obediente a la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Me explico? Claro que sí. Escucha. Y Cristo nos dio su carne ofreciendo clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y es bueno que dejemos claro ahí cuando dice fue oído. Entonces, si fue oído porque él no quería morir, y no está hablando de la carne, está hablando en el espíritu, que él rogó con lágrimas porque no quería morir espiritualmente, porque él no quería fallar en la carne como falló Adán. Entonces, por estar en la carne, él hizo todo lo que podía hacer, aguantando la tribulación, para que esa tribulación y esas persecuciones tan malas y esas cosas tan malas que le hicieron, que lo escupieron, le arrancaron sus barbas, le hicieron tantas cosas, que toda esa tribulación en su carne,
que no fuera a hacerlo caer y morir espiritualmente, Exacto. pecar en contra de la voluntad de Dios. Por eso que él dice que fue oído porque Dios lo fortaleció para que A él causa pudiese de su a temor pausa reverente. A causa de su temor reverente. Es decir, él tenía temor para con la voluntad de Dios que se cumpliera en su vida. Ahora, escuchen esto. Ahora, hablamos del agradable, estamos hablando de la perfección. Escuchen esto. Y aunque era hijo, el verso 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ojo, este es nuestro sustituto. Por lo que vas a padecer en tu vida, o has padecido, o vas a padecer, debe producir obediencia. No desobediencia. Obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, escuchen esto, por favor. Quiere decir que uno se va apartando de aquellas cosas que te meten y te envuelven en más tribulación y más cosas, porque ya empiezas a escoger bien. Empiezas a escoger bien y te empiezas a apartar de estas cosas que te pueden envolver en problemas y meter. Entonces te vas apartando porque vas escogiendo bien la voluntad de Dios, de qué es lo que quiere que estés más con Él. El versículo 8 tiene una palabra que es la rema de ese versículo, la que trae la luz, la que nos enseña. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Di conmigo, aprendió. Aprendió, esa es la palabra rema de ese versículo. Si tú le quitas aprendió, el versículo no tiene impacto. Ahí está la revelación. Pero la revelación está en la palabra aprendió. Quiere decir que así como Jesús, nosotros también tenemos que aprender. Así es. ¿A qué tenemos que aprender? ¿A qué? Aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Si Jesús la tuvo que aprender, que es mi sustituto, yo también tengo que aprender a obedecer. Así es. No es una decisión de momento, no. En medio de la agonía y del dolor de la persecución, Dios te va a enseñar a aprender la obediencia. ¿Amén? Amén. Si dice aprendió, también está diciendo que a alguien se lo enseñó. Así es. Porque tú no puedes aprender si no te enseña. Jesús era mi sustituto, era igual que yo, pero sin pecado. Él aprendió. ¿Cómo él aprendió? Practicando, aún en contra de todas las persecuciones. Jesús seguía practicando, seguía creyendo, seguía clamando. Finalmente lo aprendió. Finalmente lo aprendió. Entendió la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se aprende de un día para el otro. Es más, por los días que Dios te deje vivir en la tierra, siempre vamos a estar aprendiendo. No se aprende de un día para el otro. No. Es un estilo de vida. Aprendiendo todo el tiempo. Escucha. Ahora viene hablando de la perfección. Escucha el verso 9 ahora. Dice, así que en el verso 8 dijimos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, mira el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es. Oír, vino a ser, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado. ¿No leímos en Romanos 8 de la perfección? ¿Verdad que sí? Aquí estamos viendo que habiendo sido perfeccionado, cuando tuvo el conocimiento, cuando aprendió obediencia, fue el autor de nuestra eterna salvación. Perfeccionados, para que puedas comprobar cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros y Dios. Entonces, habiendo sido perfeccionados, lo convirtieron en el autor de nuestra eterna, di conmigo, eterna salvación. Amén. Así es. Entonces,
Esta es una palabra preciosa de persecución. Ya entendemos que la persecución es la antesala de que voy a ser perfeccionado. En la persecución voy a comprobar la agradable voluntad de Dios para mi vida. Así es. Cuando hablo de agradable viene una foto a mi espíritu. Cuando un niño no conoce o quiere ser rebelde a lo que tú le enseñaste que es para el bien de su vida, ¿te agrada o te desagrada? Te desagrada, te desagrada. Porque tú le enseñaste por 1 año, por 2, por 3, por 4. Toda la vida. Toda la vida. La escuela en sí, ¿para qué es? Para enseñarte cómo vivir. Es decir, cuando una persona está agradando a Dios, trae gloria a aquel que la está entrenando. Exacto. Trae paz, Así es. trae gozo, Así es. porque está haciendo lo que le enseñaron. El que le enseñó o el que la está perfeccionando, y vuelve la palabra, el que lo está perfeccionando se siente agradado de que te enseñó algo y tú lo estás haciendo, lo estás aprendiendo. Así es. En todos los ámbitos. En el de aprender, en el ejercicio, en todos los ámbitos, alguien siempre te va a enseñar. Y vas a agradar a alguien. Y el haber agradado a la persona que te enseñó va a producir perfección en tu vida. ¿Y agradas a Dios? Y agradas a Dios. O agradas a que te enseñó. Perfección. Vas a alcanzar una perfecta relación con Dios. A lo que le llamamos en el idioma de iglesia madurez. Así es. Madurez. Madurez espiritual. Amén. Y esto va a venir todo por medio de la persecución. Así Dios lo dice. Entonces entendemos que la persecución, porque Jesús tuvo que pasar por allí, la persecución es un lugar de aprendizaje. Amén. Amén. Bueno, y voy a terminar con un solo verso aquí para que todos nos llevemos en Romanos 8, 35, 37, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es que tenemos que entender esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En medio de todos los problemas y de toda la tribulación y la persecución y los dolores, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Ves? Que tenemos que tener el entendimiento de que nada de estas cosas puede separarnos del amor de Cristo. Y si el amor de Cristo está en nuestras vidas y lo conocemos, entendemos el propósito de por lo cual estamos pasando, por lo que estamos pasando. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, ¿qué nos tenemos que llevar en esto? De que la persecución nos va a producir gloria. Y nos va a producir la gloria si entendemos que el amor de Cristo está continuamente con nosotros, no nos abandona, y que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a vencer todas las cosas. Así que desechemos el peso del dolor de la tribulación y entremos en el peso de la gloria para que podamos alegrarnos y gozarnos, como dijo Jesús. Así que en esta oportunidad espero que hayan aprendido algo más, hayan recordado muchos de estas cosas que hemos enseñado antes en otras oportunidades, y vamos a desearles muchas felicidades para todos. Y yo sé que muchos en esta noche, quizás en la entrada del nuevo año, van a estar declarando bendiciones y promesas, y todo eso es muy bueno, declarar las bendiciones y promesas de Dios. Pero vamos a no olvidarnos de declarar algo más. Vamos a declarar que vamos a tener y que queremos tener más hambre de Dios, más hambre de la palabra, que vamos a querer más rendición en nuestras vidas, que queremos rendirnos más, que queremos morir más a nuestro ego, que queremos conocer más de Dios. Vamos a declarar que nosotros mismos nos estamos poniendo en él como sacrificio para poder entrar en este conocimiento y poder recibir entonces
las promesas y las bendiciones que declaramos. Porque podemos declarar muchas promesas y bendiciones, pero si nosotros no entramos a desechar el peso de todas estas cosas que nos mantienen en este mundo y pensando en toda amargura, sino que si no desechamos eso y entramos para conocer este peso de gloria, de gozo, de alegría, sabiendo que nuestro Padre nos ama, y que está con nosotros, si no hacemos eso, las bendiciones y las promesas no van a llegar a nuestras vidas. Así que es necesario. Así que en esta oportunidad les declaramos a todos muy bendecidos, les deseamos muchas felicidades para el próximo año que entra, y creemos definitivamente que aunque vayan a venir cosas adversas, porque las van a venir muchas cosas en el mundo, van a pasar cosas muy terribles, pero tenemos que entender que en medio de eso terrible nosotros estamos resguardados por Dios y podemos vivir en ese peso de gloria. Vamos a entender que aunque cosas terribles se avecinan, también se avecina una gloria de Dios poderosa, y solamente aquellos que sepan mirar en el Espíritu y meterse en el Espíritu y meterse en Dios van a poder disfrutar y gozarse en medio del que el mundo esté en un caos y muchos sufriendo por falta de este conocimiento. Tú puedes estar en un gozo y en una completura, se le puede decir así, de Dios, porque nada nos va a faltar, porque la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Vamos a tener todo lo que nos haga falta. Así que no olvidemos que hay dos reinos en oposición, y la gloria de Dios se va a presentar mucho más y va a manifestarse mucho más en esta vida, porque Dios quiere que el reino se manifieste, y para que se manifieste el reino vamos a tener que ir desechando todo aquello que no lo es. Así que les declaramos bendecidos. Amén. Gracias Amén por estar con nosotros y oír de esta palabra. Esperemos que también nos escriban. Allí está el email donde pueden escribir a cristianosdeterminados @gmail.com, y que nos escriban y nos dejen comentarios también, y queremos saber de ustedes. Amén. Así que muy bendecidos. ¿Es algo que decir? Amén. Amén. Todos bendecidos.